Estamos de regreso y ahí queremos saludar al doctor Francis Romero, director de Clip Report, que ha hecho permanentemente hace el análisis de la situación del país, de las preocupaciones de los ecuatorianos. Entonces, Francis, bienvenido, buenos días. La primera cosa que se me ocurre este momento es, eh, los ecuatorianos están viviendo, no sé si decirlo así de alguna manera, estos 100 días que todo el mundo habla del gobierno. ¿Cómo están observando al gobierno? Para luego pasar a algunas de las cosas que hemos estado revisando y que decíamos son novedosas, son cosas de la vida diaria que son nuevas formas de investigar a la sociedad, ¿no? De ver su pensamiento, de acercarse a lo que sienten, a cómo están. Pero sí vale la pena iniciar con esta perspectiva de cómo se sienten con el advenimiento del nuevo gobierno. Francis, bienvenido, buenos días. Francisco, qué gusto. Para nosotros es un honor estar el día de hoy con ustedes y compartir los resultados de nuestra última investigación. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan y nos ven. Primero, Francisco, quisiera iniciar con la nota metodológica de nuestra investigación. Esta fue una encuesta realizada entre el 24 y el 25 de julio en los cantones de Quito y Guayaquil. Hicimos 760 encuestas, 380 encuestas en cada ciudad. Esto permite tener una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más o menos 3%. Con este antecedente, para nosotros es un gusto. Ya hace mucho tiempo no teníamos buenas noticias. Hoy, 7 de cada 10 ecuatorianos tiene emociones positivas. ¿Cómo se distribuyen estas emociones positivas? Tenemos un 37% de gente que está optimista, un 13% esperanzado, un 11% seguro, un 9% confiado. Es decir, hoy entre los ciudadanos prima el optimismo, la esperanza, la seguridad y la confianza. ¿De qué? De que primero hemos afrontado de mejor manera que muchos de los países vecinos nuestros el principal problema que tiene el mundo, que es la pandemia. Y en segundo lugar, vemos este optimismo con relación al futuro. Los ciudadanos creen que en los próximos 6 meses la situación del país va a mejorar. Nosotros tenemos 3 indicadores, Francisco. El primero es cómo está la situación actual, cómo creen que va a estar a futuro, y cómo creen que y cómo está la situación personal, familiar del ciudadano. Cuando le preguntamos sobre la situación actual del país, todavía tenemos ahí un dato en rojo. Es decir, tenemos un 56% que dice que hoy la situación del país es mala. Y esto se debe básicamente a la crisis económica que ha venido agravándose a lo largo del tiempo. Recordemos que esta crisis económica arranca a finales de 2015, se agrava en 2016, tenemos el 2017, 2018, que fueron años muy difíciles. El 2019 llegamos a un punto de quiebre con el paro indígena en octubre y arrancamos y se suma el 2020 la pandemia. Exacto, el 2020 arranca y ya viene la pandemia. Y con la pandemia nunca los ciudadanos han visto la posibilidad de reactivarse nuevamente, hablando en la parte económica, que en estos momentos es el principal problema. Sin embargo, de esta grave crisis económica que ha sufrido los ciudadanos en estos 5 años, vemos que cuando le preguntamos hoy cómo piensan que va a estar la situación general del país en los próximos meses, ya encontramos que el 67% dice que va a ser mejor que ahora. Esto refleja claramente el optimismo, la esperanza, la confianza y la seguridad que hoy día priman en los ecuatorianos. ¿Cómo califican hoy? Y esta es una muy buena noticia, Francisco. ¿Cómo califican hoy su situación económica familiar? El 61% dice que es buena. ¿Pero por qué? ¿Por qué hoy es buena? Hay que recordar que hace menos de 90 días, hace menos de 60 días, Francisco, cuando nosotros hacíamos esta pregunta, teníamos 9 de cada 10 ecuatorianos mencionaban que la situación era mala, que su situación era mala y veían con
temas negativos. Pero el ahí, futuro del ahí país. entonces si se puede cruzar, uno diría, tanto la percepción de mejoría, o sea, de esperanza, se suma a sentirse mejor. Quizá no es a estar mejor, pero sí a sentirse mejor. La esperanza siempre nos lleva a eso también, Francis. ¿Se puede mezclar esto entre la esperanza, el sentimiento de mejoría, o sí marca también que la economía está recuperándose? ¿Siente de A eso la ver, gente? Francisco, mucho tiene que ver el sentimiento de esperanza, pero hay una realidad. El que un político cumpla sus ofertas, yo creo que genera una gran esperanza en los ecuatorianos. El que el presidente Lazo esté cumpliendo el plan de vacunación, que era el principal problema que tenía el Ecuador hace 60 días. Si hoy día vemos, tenemos que ya pasaron los 10 millones de vacunas puestas en los ciudadanos. Esto no solo quiere decir que el sentimiento es en base a esperanza, se ha Sino que generado hay un datos sentimiento de concretos. esperanza, Ya. exacto. ¿Por qué? Porque está viendo que el gobierno está cumpliendo. Y eso es lo más importante. En un país en el cual los ecuatorianos hemos visto como mes a mes se hacían promesas y no se cumplían, el que se cumplan las promesas sin duda alguna hace que el presidente esté pasando por su mejor momento en estos momentos. Y antes de ir para el análisis del presidente, sí vale la pena echar una revisión al tema de las vacunas. Los ecuatorianos estamos ampliamente dispuestos a vacunarnos. De hecho, los que ya lo hemos hecho, decimos, sí, esta es una demostración de que esto está bien. ¿Hay algún sector que diga no a las vacunas, que tenga recelos o que no haya accedido todavía? ¿Cómo están las cifras en ese sentido? A propósito, a medida que usted conversa, Francis, en Democracia TV están pasando las láminas de la investigación de Clip Report. Muchas gracias, Francisco. Y la disposición que tienen los ecuatorianos es extraordinaria. Yo creo que no hay país en el mundo que tenga estos datos. Tenemos que el 94% de ecuatorianos está dispuesto a vacunarse. Apenas un 6% mencionó que no está dispuesto a vacunarse. Pero ¿por Extraordinaria qué esa sí cifra, y ¿no? por qué no? Es extraordinario cómo se distribuye esta Sí. disposición. Tenemos un 46% que todavía no se ha vacunado y que está dispuesto a hacerlo, pero ya tenemos un 48% que menciona que ya se ha vacunado una o dos veces. Este porcentaje pequeño, este 6%, ¿por qué no lo hace? Principalmente, uno de cada dos de este 6% no lo hace por miedo. Tenemos por inseguridad y porque hay un pequeño 13% de ese 6% que dice que no necesita. Esto es básicamente falta de información. Esto, sin duda alguna, los que mencionan que no están dispuestos a vacunarse, no es como en otros países, que es un tema político, que es un tema religioso, que es un tema de hablar mal de las vacunas. Aquí es más por falta de información sobre los beneficios reales que nos dan las vacunas a quienes recibimos esta vacuna. ¿Por qué le digo que es desconocimiento? Porque apenas un 6% de los ciudadanos menciona que no piensa vacunarse. Le mencionaba que no es igual que en otros países. Vemos en Estados Unidos las posiciones. Si es demócrata, está a favor de las vacunas. Pro vacuna. Si es republicano, está en contra de las vacunas. Y eso hace mucho más difícil que la gente diferencie y entienda que el primer paso para salir de la pandemia en la que estamos viviendo es el vacunarse. Nosotros hemos visto cómo la percepción de los Perdón, ecuatorianos... Francis, eso aquí se puede eliminar, que no ha habido, por suerte, más allá de que alguien haya hecho esfuerzos, una posición política para atacar el plan de las vacunas en virtud del comportamiento de no querer. En el Ecuador se puede haber criticado que no habían vacunas, que no habían centros de vacunación, pero en sí esto de haber apostado para las vacunas como un hecho incluso económico
ha consolidado, digamos, a la sociedad ecuatoriana. Sin duda, Francisco, aquí hay que reconocer y felicitar a todos los actores políticos porque se marcaron todos en una misma, en un mismo barco. Todos estaban de acuerdo con que la aplicación de las vacunas sería la primera salida que vamos a tener los ciudadanos para afrontar la pandemia. Y vemos que no se ha politizado en el Ecuador. Esto ha generado mayor confianza en la mayoría de ecuatorianos. Y hoy es una realidad. Al tener casi 1 de cada 2 ecuatorianos que ha tenido 1 o 2 vacunas, ¿qué quiere decir eso? Su vida cambió, Francisco. El momento que ya se vacunó, ya se siente un poco más tranquilo. Ya empezó a ver a la gente que por más de 1 año y medio tuvo un distanciamiento. Obviamente quienes no tenían la vacuna, no veían a sus padres, no veían a sus hermanos, no veían a la gente con la que permanentemente tienen relación, por miedo a ser el causante de algo grave, de una muerte. Entonces vemos que ya ese miedo, ese temor tan grande que teníamos los ecuatorianos ya se está diluyendo. No con esto quiero decir que no hay el problema de la pandemia. No, no, la pandemia está y hay que cuidarnos. Pero Francis, ¿hay diferencia entre lo urbano y lo rural? ¿Se logra en la muestra esa? Sí. Sí, mire, Quito, Guayaquil, la parte urbana, rural, en la parte urbana es más del 90, casi el 90%, igual en Guayaquil, la parte rural es un poco menos, es del 20%, pero vemos que en la parte rural es donde está mayoritariamente ese 6%, llega al 10% en Guayaquil y al 9% en Quito. Pero obviamente, como le digo, es por falta de información, no por campañas, exacto, no es por campañas de descrédito de la vacuna en sí. En estos momentos sentimos que los ciudadanos están dando pasos firmes para salir avantis de esta pandemia que tanto daño, tanto dolor nos ha causado a los ciudadanos en general. Francis, ahora sí, el presidente de la República se dice tiene récords históricos de aceptación, en parte porque como usted nos ha dicho y nos hace notar con las cifras, que la satisfacción de que alguien prometa algo y cumpla es valiosísimo, ¿no? Valiosísimo. Estos mensajes entonces del presidente que se van cumpliendo dejan incluso atrás otras diferencias de quienes incluso no votaron por él. Sin duda alguna, Francisco, hoy el presidente de la República goza del apoyo mayoritario. En nuestra encuesta encontramos que el 77% de ecuatorianos califican como positiva la gestión que viene realizando en estos primeros 60 días de gobierno. Nosotros quisimos marcar con nuestra encuesta un primer momento en su periodo presidencial. Esta encuesta refleja claramente la situación por la que está pasando el presidente de la República. Como usted bien mencionó, hay que recordar que hace menos de 60 días, casi en las elecciones de abril, el presidente tuvo el 51% de la votación. Fíjese el crecimiento exponencial que ha tenido con relación a la votación que recibió el día de las elecciones. Y esto se debe no solo al plan exitoso de vacunación, pero yo le diría que las consecuencias, los resultados, que ha tenido el plan de vacunación son las que en este momento le están consolidando con un fuerte apoyo por parte de los ciudadanos. Y esto es evidente porque una de las principales ofertas en campaña fue el vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Fíjese que el nivel de credibilidad, cuando usted hacía esta pregunta meses atrás sobre cualquier actor político, sobre si va a cumplir una promesa de campaña, sin duda alguna entre 8 y 9 de cada 10 ecuatorianos decían que no. Hoy tenemos que el 76% está convencido que Guillermo Lasso sí va a cumplir su oferta de campaña.
Y esto cambió la vida, esto cambió incluso la forma de ver al actual gobierno, que como usted sabe es nuevo y obviamente podría caer en errores por ser nuevo, pero vemos que ha logrado afianzarse mes a mes con relación a la gestión que está implementando. Ahora, es importante reconocer, Francisco, que las percepciones, asimismo como suben, bajan, pero tienen que ver básicamente con el bienestar que tiene el ciudadano. Si un ciudadano se siente bien, si un ciudadano se siente optimista, si un ciudadano se siente motivado, obviamente va a calificar de mejor manera a sus actores políticos, a sus líderes políticos. En este caso, ya viene el siguiente paso. ¿A qué va a hacer ahora el presidente? Nosotros hicimos un ejercicio y quisimos ponerle al ciudadano en los zapatos del presidente de la República. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que da él? Les preguntaron, exacto, si usted fuera presidente, ¿qué pasos daría? Así más o menos. Exacto. ¿Qué haría? Exacto. Si usted sería Guillermo Lasso, ¿qué haría urgentemente? Y fíjese que las respuestas las podemos resumir en tres. La primera, que tiene que ver con la reactivación económica y la generación de empleo, cuando encontramos que el 27% de ciudadanos mencionó generar estabilidad económica y un 18% apoyar a la empresa privada para generar nuevas fuentes de trabajo. Sumadas de estas dos, tenemos más del casi el 40 y algo por ciento de apoyo para la reactivación y la generación, reactivación económica y generación de nuevas fuentes de empleo, que es básico en una crisis como la que vive el Ecuador. Después tenemos otros temas, como son combatir la inseguridad y la delincuencia para el 16%, y esto es importante resaltar, Francisco, ¿por qué? Porque hoy día los ciudadanos no están seguros. Hoy día el ciudadano se sube al bus y le roban el celular, la billetera, el ciudadano deja parqueado el auto. Ya no solo en ciertas zonas, donde le deje parqueado, usted corre el riesgo de que o le roben algún accesorio del vehículo o se le lleven el vehículo. A eso hay que sumarle la cantidad de muertes que hay día a día por el sicariato. A esto hay que sumarle la falta de seguridad que siente el ecuatoriano. Entonces, en estos momentos el presidente tiene dos grandes retos importantes. Uno, el dar solución a la crisis económica que tienen los ciudadanos, y el segundo es brindarle la seguridad que requiere para transitar libremente por las diferentes calles de nuestras lindas ciudades. Francis, ¿qué es lo que buscamos realmente los ciudadanos? ¿Cómo están las instituciones? ¿Cuáles son? Ya vemos que el presidente tiene este altísimo respaldo y reconocimiento. ¿Cómo están las otras instituciones? La Asamblea Nacional, la justicia, no sé si tienen el mismo sentimiento que uno respecto a la justicia, que dice, cierran la puerta, por Dios, va a entrar un juez. ¿Cómo están eso, la institucionalidad, Francis? A ver, el optimismo, la esperanza es contagiosa. Y en esta ocasión hemos evaluado el nivel de confianza que tienen algunas instituciones públicas, las más relevantes. Y hemos identificado que con relación a otras evaluaciones que nosotros hicimos hace más de un año, vemos que hay una mejoría. Pero, ¿quiénes sobresalen de las instituciones que están visibles para los ecuatorianos? Sobresale principalmente la Iglesia Católica, sigue siendo la institución de mayor confianza por parte de los ecuatorianos, con un 74% de apoyo. En segundo lugar están las Fuerzas Armadas y el presidente Guillermo Lasso. Estas dos, que el Ejército, las Fuerzas Armadas, también han sido un referente en cuanto a confianza por parte de los ecuatorianos. Y el presidente, que sin duda alguna hoy está pasando por uno de sus mejores momentos. Después tenemos dos que han crecido fuertemente, que es la Policía Nacional, que se está recuperando después de todos los casos que de alguna manera que le restaban la credibilidad, ¿no? Hay casos que restaban. Pero está nuevamente consolidando un nivel de confianza importante. Ya encontramos que un 54% de la población está confiando nuevamente en la policía.
y la fiscal general Diana Salazar. Ella, como le digo, hace un poco más de un año, tenía entre más o menos 30% de apoyo. 28, 29, Hoy 30, tiene ¿sí? 46. Es impresionante el El crecimiento crecimiento. en cuanto a confianza por parte de los ecuatorianos. Luego hay que hacer una lectura de quienes tienen un mayor rechazo, cuáles son las instituciones que más desconfían los ciudadanos. Y en primer lugar, y por obvias razones, por el momento que está pasando, es la Contraloría General del Estado, es la institución con menos confianza en estos momentos de parte de los ecuatorianos. En segundo lugar está la función judicial, que como usted bien mencionó, si es que pasa un juez hay que cerrar con doble llave, Sí. y la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional tiene una doble Claro. No. calificación. Tiene un importante grupo que no confía, que es el 34%, pero al ser una asamblea nueva, que Sí. acaba de ser elegida por los ciudadanos, encontramos que hay un 40% que sí confía en esa Ah, ya. O asamblea. sea que Entonces, tienen un ellos 40% todavía, está en esa esperanza de la institucionalidad, entonces, claro. sí, o sea, si es que logran consolidar lo que Mantener, con que ofrecieron, mantienen el 40% sería no, extraordinario. Francisco, no se mantiene, o Ya, consolida o simplemente va a empezar a bajar y a va a llegar bajar. a los niveles que tuvo la asamblea Ujú. anterior. Pero Chus. ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos tienen que legislar para todos los ecuatorianos. Tienen que olvidarse de las obligaciones que tienen como partidos y dejar eso a un lado y pensar en el país. Hoy más que nunca los ecuatorianos necesitamos que la asamblea entienda que es momento importante para aprobar leyes para reactivar económicamente al país. No puede haber lo que hemos visto en estas semanas, que se trate de medir fuerzas y que se quiera dejar de lado al Ejecutivo o a cualquier otra función. Hoy más que nunca los ecuatorianos buscan unión, porque este sentimiento de esperanza nos permite soñar con que pueden venir días mejores. ¿Por qué le digo esto, Francisco? Cuando empiezan a salir bien las cosas, todo sale bien. Incluso tenemos 3 medallas en las últimas Sí, Olimpiadas. sí, sí, sí. Eso nunca había pasado en el Ecuador. 42 que No había están en, pasado. 48 decía Diego a propósito, 48 ecuatorianos que están entre los 20 mejores del mundo en cada una de sus disciplinas. O sea, sí, es un país que brinda esperanza viendo eso también, sí. Sin duda alguna, por donde veamos la situación hoy día del país, las cosas son positivas. Sin embargo, hoy día, 7 de cada 10 ecuatorianos tienen que salir a ver qué hace Se para hace llevar el todos pan a los la casa. días, claro. ¿Ok? Ese es Entonces, el mayor problema, el trabajo, y eso hay que ayudar. sí, Y la gente está esperando que se trabaje para eso, entonces. esa es la realidad, Francisco. Si es que quienes tienen la obligación de velar por el desarrollo del país no lo cumplen, obviamente en pocos meses bajarán sus calificaciones y Sí. la Y la gestión que esperanza también realicen puede no. bajar, claro. Sí, que eso sería lo más negativo, el quitarnos estos sentimientos que tenemos hoy día positivos sobre cómo vamos cómo vamos a afrontar los próximos días con esperanza si es que nos cortan esto, ya sería regresar hace no mucho, Francisco, a lo que vivíamos hace 3 meses. 9 de ¿Sí? cada 10 ecuatorianos la veía negra y no veía forma de salir del hueco. Hoy cambió y hay que aprovechar ese sentimiento. Yo creo que es la oportunidad que tiene el presidente para hacer los cambios y realmente enrumbar al país para el desarrollo, el progreso que tanto nos hace falta. Y no tenga la más mínima duda, Francisco, que si es que el presidente de la República hace las cosas correctamente, el apoyo popular va a seguir consolidándose. Y en el corto y mediano plazo, Ecuador puede llegar a ser lo que fue el día de hoy en las Olimpiadas, un Sí. referente en América Latina en cuanto a desarrollo y progreso. Francis, no podríamos terminar sin analizar también lo que nos pasa en Quito, que es una cosa que no nos había pasado, que es distinta. ¿Cómo ve usted la situación de Quito? ¿Qué está pensando la ciudadanía sobre esto?
Francisco, cuando nosotros el fin de semana que hicimos la investigación, parecía que todo estaba de Que se alguna había liquidado manera ya. enrumbado, Ya. ya estaba solucionado el tema. A la semana siguiente, mire todo lo que ha pasado. No tengo datos, no le Ya. puedo decir qué opina la ciudadanía. Lo que sí le puedo decir es que es una vergüenza que la luz de América, la ciudad más importante políticamente del país, esté viviendo lo que está viviendo el día de hoy, no tiene nombre. Y yo creo que aquí ya todos tienen que dejar de lado para buscar una solución Ujú. para la ciudad, ¿no? Tienen que dejar de lado y tomar posiciones reales, ver la crisis en la que vive la ciudad, ya no da más. Yo creo que las funciones, la Corte Constitucional, en este caso, tiene que pronunciarse lo antes posible para salir del hueco en el que estamos. No podemos Francis, seguir así, Francisco. así es. Francis, muchas gracias. Estaremos en contacto para estas otras mediciones. No, nos queríamos quedar con esto de lo positivo, con esto de la esperanza, que es bueno, que no nos quiten, que no nos roben de esperanza, se decía, ¿no? Así es que, bueno, Francis Romero de Clip Report, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto. Francisco, muchas gracias a usted y sin duda.